Vamos a ver ahora el trastorno de múltiples personalidades o de identidad o personalidad disociativa. Aquí el paciente va a tener cuando menos dos identidades o dos personalidades que pueden o no ser muy distintas. Estas personalidades dominan al paciente. En un momento está presente esta, en otro momento está presente esta. Es exactamente booleano, está presente esta o está presente esta. Entonces a esto le llamamos que predomina una. El paciente no se va a acordar, mientras esté en una personalidad, no se va a acordar de nada de la otra, no se acuerda de lo que pasó, no se acuerda de lo que la persona hizo en este momento. Entonces, el paciente puede estar, por ejemplo, ahorita con esta personalidad y así pueden pasar, digamos, 3 días y luego empieza esta personalidad y puede pasar una semana o así, y luego regresa a esta. Entonces, por ejemplo, en esa semana que estuvo en esta personalidad, ya pasó la semana y ya regresó a esta, el paciente no se acuerda de lo que pasó y si de repente entra a su casa y puede ser que se encuentre muchas cosas que la persona compró, pero las compró mientras estaba en esta personalidad, entonces el paciente no se acuerda, de verdad no se acuerda qué está pasando. Si las identidades son o las personalidades son muy distintas, el paciente anda fluctuando de una a la otra caóticamente, es un trastorno disruptivo porque no tiene consistencia en nada. Se le olvida lo que está pasando en esta personalidad, luego se cambia esta, luego regresa a la misma y, o sea, tiene cachos de memoria que no se acuerda. O sea, en un momento no se acuerda de lo que pasó en esta personalidad y en esta no se acuerda de lo que pasó en esta y así. Y los pacientes generalmente tienen una historia de algo que los estresó muchísimo. Puede ser algo traumático, generalmente, o algunas otras enfermedades mentales, pero mientras más pronto desarrollen el trastorno disociativo, peor es el pronóstico. Y la terapia es así, fisioterapia, en donde el paciente igual se trata de relajar para que se acuerden de las memorias. Y generalmente los pacientes pasan desapercibidos con esto, y más si las personalidades son no tan distintas. Entonces el paciente se le diagnostica esto después de que fue al hospital o fue tratado por otra cosa y de repente el médico se da cuenta de esto. O sea, le está preguntando cosas y de repente el paciente no se acuerda de qué hizo en los últimos 3 días, no se acuerda absolutamente de nada. Es porque tiene dos personalidades distintas. Aquí en los pacientes que tengan esto, generalmente utilizan un mecanismo de defensa que es el de disociación, donde el paciente es como si el cerebro se saliera de la conciencia y entonces el paciente evita estar recordando cosas traumáticas, aunque aquí está muy hipérbole porque tiene una personalidad y tiene otra. En un sentido se parece a los otros trastornos disociativos que hemos estado viendo, como la amnesia disociativa o la fuga disociativa. De hecho, la fuga disociativa no nada más está presente en la amnesia disociativa, sino también en cualquiera de estos trastornos disociativos. Y los pacientes con el trastorno de personalidad, es propiamente dicho, ese trastorno de personalidad que es del grupo B, el paciente, entre los mecanismos que tiene de defensa puede ser la disociación y se asocia mucho con esto, se asocia y también tiene que ser un diagnóstico diferencial, que igual y no es que el paciente tenga dos identidades, pero tiene este trastorno de personalidad y entonces tenemos que diferenciarlo. También como esto es el resultado de un evento traumático para el paciente, entonces el paciente puede desarrollar concomitantemente trastorno post-estresor, no postraumático, estresante. Si pasa ciertamente más de un mes, si lo tiene específicamente en ese mes, entonces en ese momento es un trastorno estresante agudo o traumático agudo.